poder ir a estudiar, que sea un tiempo que traiga un fruto, unos resultados, unos cambios. Porque sería muy triste, sería lamentable que muchas personas hayan tenido ahora tiempo para examinar lo que ha sido su vida, tiempo para disfrutar con sus familias, tiempo para orar, para leer la Biblia, tiempo en definitiva para acercarse más a Dios y que no lo hayan aprovechado. Dice el gobierno español que mañana lunes algunos trabajadores podrán ir a sus respectivos trabajos, pero me da exactamente igual si van unos pocos o van todos. Lo importante es que nosotros sepamos captar el mensaje que Dios le está dando al mundo en estos días. Porque ha sido Dios, no les quepa a ustedes la menor duda, el que ha permitido, utilizando tal vez la maldad humana, pero permitiendo Dios al mismo tiempo, que todos nosotros, que millones, casi 3.000 millones de personas, estemos en estas semanas encerrados en nuestros hogares, sin poder salir a ninguna parte, más que de vez en cuando a pasear al perro, los que lo tengan. Pero es un tiempo de oro, es un tiempo único. No sé si en algún otro momento de nuestra existencia, de nuestra vida, tendremos otro tiempo para estar juntos, para leer la Biblia, para orar sin que nadie nos perturbe, sin que nadie nos moleste, sin llegar a casa reventados después de todo un día de trabajo y caer rendidos a la cama y no tener tiempo ni para decir gracias Señor por la comida, gracias Dios mío por el cuidado en este día. Pero ahora si algo nos sobra es tiempo. Y este tiempo ahora mismo lo queremos dedicar para ir a la palabra de Dios. Hemos escuchado una lectura que habla acerca del hecho más grandioso y trascendental de toda la historia de la humanidad. Estoy seguro que si nos pusiéramos en esta tarde a enumerar acontecimientos, buenos o malos, que han marcado un antes y un después en la historia, la lista sería realmente interminable. Todos mencionaríamos muchas cosas, pero si nos tuviéramos que quedar con algo que fue único e irrepetible en la historia de la humanidad y que sin lugar a dudas marcó un antes y un después, fue la muerte y la posterior resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la ciudad de Jerusalén. Si Cristo no hubiera resucitado, más de 1.000 millones de hombres y mujeres sobre la faz de la tierra tendríamos una fe muerta, una creencia vana e inútil, que no serviría absolutamente para nada, como hay también centenares y miles de millones de personas en el mundo que tienen fe, pero una fe equivocada, una fe muerta, una fe tal vez religiosa, pero no es una fe viva, que cree en un Cristo vivo, sino es una fe tal vez heredada de sus padres, de sus antepasados, pero no es una fe que, permítame la expresión, esté a prueba de bombas. Porque la fe del cristiano no es una fe ciega, no es una fe estúpida, no es una fe ignorante, sino que es una fe basada en hechos concretos demostrables, no solamente a la luz de las Sagradas Escrituras de la Biblia, sino que la historia da testimonio de que una vez, hace 2000 años, hubo una persona que se llamó Yeshua HaMashiach, más conocido como Jesucristo, Jesús de Nazaret, que nació en una pequeña localidad, en un pequeño pueblecito que hasta el día de hoy se puede visitar, llamado Belén de Judea. Y esta persona, cuando cumplió 33 años, después de haber tenido unos años extraordinarios, caracterizados y avalados por el poder del Espíritu Santo que moraba en él, con señales, milagros y prodigios, resucitando muertos, multiplicando panes y peces, devolviéndole la vista a los pobres ciegos, que eran en aquella época pobres mendigos, sanando a mujeres desahuciadas por la medicina, que como en algunos casos cuentan los evangelios, habían gastado todo cuanto tenían y se habían quedado en la ruina en médicos y ninguno había podido haberla curado. Ese hombre, ese Mesías, ese Hijo de Dios, no solamente hizo milagros extraordinarios que cambiaron la vida de miles de personas, sino que cuenta la historia, como bien saben ustedes, y en esta semana de una manera especial el mundo cristiano lo está recordando. Al final de sus días, cuando tenía, ya digo, aproximadamente unos 33 años de vida, lo clavaron en una cruz. Una muerte horrenda, una muerte humillante, terrible. Era un dolor permanente y constante desde que te crucificaban hasta el último segundo de tu vida. Cuenta la historia que lo crucificaron en un monte llamado el Monte de la Calavera, que se puede ver todavía
la figura de la calavera, a pesar de los miles de años que han transcurrido. Y en aquel monte, entre dos ladrones, es crucificado por delitos que él nunca había cometido, sino que aquella muerte no fue un fracaso, sino al contrario fue un éxito rotundo, porque estaba cumpliendo las Escrituras y porque en aquel momento la ira de Dios, la ira del Padre estaba cayendo sobre él, porque la paga del pecado es la muerte. Te guste o no oírlo, es la cruda realidad. La paga del pecado es la muerte, y el alma que pecare, esa morirá. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, la muerte de Cristo tenía un propósito. No fue algo sin sentido, no fue algo que se le escapó de las manos a Dios, sino que estaba establecido y escrito por los profetas, sobre todo por el profeta Isaías en el capítulo 53 de su libro, que algún día aquel hombre que estuvo sanando enfermos, caminando por encima de las aguas, haciendo proezas y maravillas, terminaría clavado en una cruz entre malhechores. Pero también estaba escrito en ese mismo libro y en ese mismo capítulo del profeta Isaías, que cuando lo descolgaran de la cruz, lo meterían en una cueva. Y curiosamente, Dios, que controla todo detalle de la historia y que no se le escapa absolutamente nada, había un tal José de Arimatea que había horadado, que había perforado en la roca viva una tumba para él y su familia, y él se la cedió a Jesús para que lo enterraran sus discípulos en esa cueva. 72 horas estuvo allí metido. Pero uno de los salmos que ahora leeremos a continuación dice que él no experimentaría corrupción. Y hay centenares de textos bíblicos que se cumplieron en aquella última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero, queridos hermanos y amigos, los romanos, pensando que a lo mejor resucitaría, o que sus discípulos vinieran de noche y robaran el cuerpo, y al final, como decimos en estas tierras, viniera a ser el remedio peor que la enfermedad, decidieron poner un precinto romano y una guardia romana bajo la orden de Poncio Pilato de que nadie se atreviera a acercarse a ese sepulcro. Tomaron todas las medidas para cuidar un muerto. Romanos, armados hasta los dientes, un precinto romano, una roca que cerraba herméticamente la puerta del sepulcro. Es decir, humanamente hablando, todo aquello que había empezado tan bonito, con aquel nacimiento milagroso a través de María, con aquella visita tremenda de aquellos magos de Oriente que vinieron cargados con oro, incienso y mirra, aquellos milagros, aquellas predicaciones, aquellos estudios bíblicos tremendos, todo terminó para algunos en una auténtica tragedia, otra desilusión más. Y ahí seguía el imperio de la muerte, y ahí seguían los romanos, y ahí seguían todas las personas que lo odiaban, saltando de alegría. Al final acabaron con el Mesías, y ya creían de esa manera que habían acabado con su vida, pero se equivocaban. Porque la Biblia decía clarísimamente que al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y hemos leído en esta tarde, y lo podéis leer en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, que el Señor Jesucristo resucitó. Y hubieron muchísimas personas que lo vieron y que terminaron dando su vida. Y todos coincidían en una cosa: Él vive, Él vive, Él ha resucitado. Si no fueron capaces algunos de ellos, como por ejemplo Pedro, que le negó, y la mayoría de sus discípulos que salieron corriendo, espavoridos, muertos de miedo, si no fueron valientes y atrevidos para defenderlo cuando lo veían y estaba con ellos, imagínense dar la vida y ser torturados hasta la muerte por defender a un cadáver. Nadie sería capaz de morir, ni antes ni después, por una mentira, sabiendo que es una mentira. Algunos dirán, pero hay gente que muere y ha muerto y dado su vida por causas equivocadas o por mentiras. Sí, es cierto, pero ellos creían que estaban dando su vida por una causa verdadera. Pero los discípulos sabían perfectamente que los romanos habían salido con la suya, que Poncio Pilato lo había condenado a muerte y que ya no había nada que hacer, ya no había esperanza, ya no había expectativa. Ahora tenían que volver otra vez a Galilea, a sus antiguos oficios de pescadores. Pero, queridos hermanos, hoy, domingo de resurrección, centenares, millones de cristianos sobre la faz de la tierra estamos recordando que nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él ha resucitado de entre los muertos. Las canciones que hemos cantado esta tarde no se las hemos cantado a un Dios muerto.
Nuestra fe no es una fe equivocada, una fe falsa. Nuestro mensaje no es falso. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué es evangelio? La buena nueva, la buena noticia de que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Si Él no resucitó, ¿qué mensaje le vamos a dar a las naciones? ¿Qué mensaje le vamos a transmitir al hombre si Él está muerto? Entonces, ¿a quién oramos? Si nuestros pecados no han sido perdonados porque Él no resucitó, somos la gente más miserable y desgraciada de la faz de la tierra. El día que decidimos de mayor, de adultos, bautizarnos, ¿para qué lo hicimos? Por un muerto. La fe que tenemos, que nos mantiene firmes hoy en día, fe que nos permite estar por encima del desánimo, por encima del emocionalismo, por encima de las críticas y calumnias y persecuciones. ¿De qué sirve si Él no ha resucitado? Las canciones que cantamos, las veces que levantamos nuestras manos, ¿ante quién levantamos nuestras manos y cantamos? Ante un muerto y ante un cadáver. Y la Biblia dice, y todo el mundo lo sabe, sea católico, evangélico o ateo, todo el mundo sabe que una vez que una persona se muere, ya no hay nada que hacer. No tiene poder ni para hacer daño ni para hacer bien. Aunque lamentablemente hay algunas personas que siguen buscando entre los muertos respuestas, pero no van a obtener ninguna respuesta. En todo caso, les responderían los demonios para tenerlos atados y confundidos. Pero cuando una persona invoca a un muerto, ese muerto nunca más volverá a comunicarse con los seres vivos que quedaron en esta tierra. ¿Por qué? Porque está muerto y se acabó. Pero con el Señor Jesucristo no pasó eso. Dice la Biblia que muy temprano a la mañana fueron unas mujeres al sepulcro y vieron la piedra movida. Se asustaron. Tal vez pensaron que alguien había robado el cuerpo, que habían profanado la tumba, pero nada que ver. Un ángel le dijeron, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Quiero que leamos algunos versículos en esta tarde. El primero de ellos será en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Prestemos atención a estos textos que se van a leer en el día de hoy. Pablo fue un famoso rabino judío en la época de Jesús. Un hombre que odiaba a los cristianos. No le entraba en la cabeza que personas de religión, de raza judía, fueran capaces de renunciar a la fe de sus padres para seguir a un loco, según él creía, a un fanático, a un impostor. Y por eso dice la Biblia que él le pidió autoridad, le pidió cartas a los religiosos de su época en la ciudad santa de Jerusalén, para ir hasta Damasco, capital de Siria, a traer a los hombres y mujeres de este camino, de esta enseñanza rara y extraña, para obligarlos y para forzarlos a negar la fe en Jesucristo en aquellos días. Y dice la Biblia que con este odio, con este resentimiento, dice que él incluso le guardó las ropas, les cuidó las ropas a las personas que mataban a pedradas a uno de los diáconos de la iglesia primitiva, a Esteban. Pero dice la Biblia que envuelto en este odio, en esta sinrazón, camino hacia Damasco, cae al suelo y queda totalmente ciego. Y la Biblia nos enseña que este hombre, desde el suelo, oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Inmediatamente este hombre, después de oír esa voz, pregunta y le dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice, yo soy Jesús, Yeshua, a quien tú persigues. Y ese hombre a partir de ese día cambió radicalmente y ha sido sin lugar a dudas uno de los hombres más usados en toda la historia del cristianismo. Sin WhatsApp, sin YouTube, sin Facebook, sin usar redes sociales, sin aviones, sin televisión, sin ordenadores, sin prácticamente nada, teniéndolo todo en contra, llenó todo el mundo conocido con el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué fue lo que transformó a este fanático religioso, a este hombre que odiaba a los mesiánicos, a los cristianos de aquella época?
¿Qué fue lo que hizo que este hombre de la noche a la mañana, de ser un perseguidor, un torturador de los cristianos, se convirtiera en un perseguidor de almas perdidas para llevarlos a los pies de Cristo y hablarles del Cristo que él estuvo persiguiendo sin darse cuenta? Él tuvo un encuentro personal con el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, con el Cristo no de la religión muerta y vacía, sino con el Cristo vivo y resucitado que cambia y transforma las vidas. Eso fue lo que hizo que Saulo de Tarso cambiara. Eso fue lo que hizo que miles de cristianos durante cientos de años fueran capaces de ir a la arena de los circos romanos cantando, gozándose, a pesar de que sabían que iban a ser devorados y crucificados y quemados y torturados hasta la muerte. ¿Quién les daba valor? ¿De dónde sacaban esa fortaleza para ver a las madres viendo a sus hijos devorados por los leones en Roma? ¿De dónde sacaban esa alegría, esa calma, esa paz interior para poder soportar las peores humillaciones que se le han podido hacer a un ser humano inocente? No la sacaban de un cadáver, no la sacaban de una religión muerta y vacía, la sacaban y la recibían del Señor Jesucristo, que prometió estar con ellos y con todos nosotros hasta el fin del mundo. Ese Cristo vivo hoy en día sigue transformando vidas. Ese Cristo vivo y resucitado, que los muchos hombres no quieren saber absolutamente nada de él. Ese Cristo vivo y resucitado sigue haciendo hoy milagros. Ese Cristo vivo sigue restaurando vidas, sigue libertando cautivos por el diablo, sigue dándole a drogadictos, alcohólicos y a personas que tienen unos vicios terribles y una mala vida, que si no la dejan van a terminar muriendo. Les sigue dando vida y vida en abundancia. Sigue dando gozo, sigue dando paz, sigue dando alegría, sigue dando victoria, sigue dando libertad, porque Él está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Si Él no hubiera resucitado, el mal hubiera triunfado sobre el bien. Si Él no hubiera resucitado, el amor no hubiera vencido al odio con el que se ensañaron contra su persona. Si Él no hubiera resucitado, la muerte hubiera triunfado sobre la vida. Y la Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El Señor Jesucristo resucitó, lo cual quiere decir que todos los que murieron en estos últimos siglos, en estos últimos años, creyendo que Él era el Salvador, no se equivocaron. Sus pecados fueron perdonados porque depositaron la fe en un Dios vivo que perdona y limpia los pecados del ser humano, por muy graves o por muy horrendos que hayan sido. Isaías capítulo 53, un capítulo extraordinario que recomendaría a todos que lo leyeran detenidamente en estos días. A partir del versículo 11 y 12, escuchen este versículo tan interesante. Isaías capítulo 53, versículos 11 y versículo 12. Parece una contradicción lo que el profeta Isaías, inspirado por Dios, está revelando, está escribiendo en este texto. 800 años antes de estos acontecimientos, Isaías recibe una revelación tremenda, donde él describe al pie de la letra los sufrimientos, las torturas y las humillaciones por las que pasaría el Señor. Y parece una contradicción que él diga que derramará su vida hasta la muerte, y a continuación diga: y verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Vamos a ver, si muere, ¿cómo va a ver el fruto de su aflicción? Si murió y los gusanos, los bichos se lo terminaron comiendo, no pudo ver nada ni bueno ni malo, si no existe resurrección. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo moriría conforme a las Escrituras, y aquí tenéis una de ellas. Pero también dice la Biblia que al tercer día resucitaría, y por eso Él resucitó, y por eso Él quedó satisfecho y se dio cuenta de que aquella corona de espinas que pusieron sobre su cabeza, aquellos latigazos que le dieron terribles, con aquel látigo que le arrancaba la piel a pedazos de la gente que sufrían ese martirio, aquellas horas clavado en aquella cruz, aquella agonía, aquellas traiciones, aquellos escupitinajos, aquellas bofetadas, todo lo que le hicieron al Señor no fue en vano.
Todo estaba escrito. Él le dijo al Padre en el huerto de Getsemaní: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no fue a la cruz amargado y quejándose y protestando, sino que él lo que quería siempre fue así: agradar al Padre y hacer su voluntad y someterse a ella. Él sabía perfectamente que Pedro le negaría. Él sabía perfectamente que por 30 piezas de plata uno de sus discípulos le vendería. Él sabía perfectamente que todos los discípulos saldrían corriendo menos Juan, que estuvo allí al pie de la cruz hasta el momento de su muerte. Él sabía perfectamente que Poncio Pilato no movería ni un dedo a su favor, aunque sabía que era inocente y se lavaría las manos. Él sabía perfectamente que aquella mujer con flujo de sangre que sanó, que aquella mujer encorvada que sanó en la sinagoga, que Marta, María y Lázaro que vivían muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Él sabía perfectamente que Bartimeo el ciego, él sabía perfectamente que Jairo, aquel hombre principal de la sinagoga, al cual el Señor le sanó a su hija y se la resucitó de entre los muertos. Él sabía que aquellos 10 leprosos que sanó un día de lejos, cuando les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Él sabía perfectamente que miles y miles de personas que comieron aquellos panes y aquellos peces en el desierto, ni uno de ellos iría a Jerusalén a defenderlo. Pero no importa, él sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir, porque dice la Biblia de que antes de la fundación del mundo, ya él sabía perfectamente que estaba predestinado para que algún día se humanara, para que algún día se encarnara y viniera a este mundo y muriera como murió. Pero él también sabía, y ese era el gozo, esa era la esperanza, esa era la alegría que él tenía en lo más profundo de su corazón, que a pesar de la humillación, a pesar de su sangre derramada, a pesar de todo lo que le pasó, él sabía que vería el fruto de todo aquel trabajo, de todo aquel sufrimiento y de toda aquella humillación, porque él resucitaría al tercer día, como sucedió. Y por eso él, cuando muere en la cruz, él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió en paz, como vivió en paz toda su vida. Nunca perdió su compostura, nunca se puso nervioso, nunca se puso asustado, nunca estuvo destruido, sino siempre con paz, con alegría y con esperanza. Pero permítame que les lea este versículo también en esta tarde, en el Salmo 16, versículo 10. Un texto mesiánico, un texto que habla acerca de lo que no le iba a ocurrir a él cuando muriera. Salmo 16, versículo 10, por favor. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No permitirás que tu santo, que tu hijo, que tu enviado, que tu mensajero experimente la corrupción, sino más bien todo lo contrario. Así que las escrituras, la Santa Biblia, no son escrituras falsas, ni manipuladas, ni tergiversadas. Las Sagradas Escrituras, todo lo que se escribió antes de él y después de él, todo es verdadero. Te puedes fiar de cada palabra, de cada narración, de cada parábola, de cada enseñanza, porque la Escritura es fidedigna y goza de una credibilidad tremenda. Significa que si Cristo murió conforme a las Escrituras, ya no hay que hacer más sacrificios por el pecado, porque Él, con su único sacrificio perfecto y para siempre, borró todos los pecados de aquellos hombres y mujeres que invocan su nombre, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso significa que Satanás, el enemigo de la raza humana, ese enemigo terrible que se le llama diablo, Satanás, padre de mentiras, serpiente antigua, Belcebú, dragón, etcétera, etcétera, está vencido, ha sido derrotado por Cristo. Y eso significa de que ahora los cristianos, con el respaldo de Dios, podemos echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y podemos orar sobre los enfermos y ver en muchas ocasiones milagros, señales y prodigios. Porque el diablo ha perdido su autoridad. El diablo solamente puede meterse y tocar y molestar y incordiar a las personas que no tienen la cobertura del Señor. Pero nosotros tenemos la protección del Santo de los Santos. Nosotros tenemos al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo viviendo en nuestros corazones. Por eso Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, y hay un capítulo precioso que es el capítulo 15 de Primera de Corintios, porque los corintios, que tenían una influencia griega tremenda, creían en la resurrección, pero no en la resurrección del cuerpo. Era como una enseñanza un tanto rara. Ellos creían que el cuerpo se descomponía y que nunca más las personas, incluso los cristianos, resucitarían con cuerpos incorruptibles para recibir al Señor y estar por siempre con Él.
Pero era una fe extraña, como mucha gente tiene una fe extraña, como mucha gente dice creo en Dios, pero luego creen en los horóscopos, como mucha gente dice creo en Dios, pero después se dejan leer las manos por un tarotista o sabe Dios por quién. La fe del cristiano tiene que ser una fe bíblica, una fe sana, una fe basada única y exclusivamente en la palabra del Señor. Y en la palabra de Dios dice que este cuerpo de carne, este cuerpo de polvo y ceniza se va a descomponer, claro que sí. Pero cuando venga el Señor Jesucristo con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. Eso significa de que tendremos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, cuerpos que no van a ser limitados ni por el espacio ni por el tiempo. El mismo cuerpo que recibió Jesús después de la resurrección, que era capaz de atravesar paredes, que era capaz de entrar en habitaciones y enseñar sus heridas cicatrizadas a sus discípulos sin necesidad de tocar la puerta. Esos son los cuerpos nuevos, transformados y glorificados. Esa metamorfosis que se ha de producir en todo hijo y en toda hija de Dios. Es como de gusano a mariposa. Lo que era no tiene nada que ver con lo que será. Pues exactamente igual lo que seremos cuando estemos con el Señor no tendrá absolutamente nada que ver con lo que somos hoy en día. Ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedades. El ciego podrá ver, el cojo podrá correr, el mudo podrá hablar. ¿Y por qué? Porque las promesas del Señor se van a cumplir todas. Porque la resurrección de Cristo abre la puerta a un mundo de victoria. La resurrección de Cristo marca un antes y un después. Y yo te pregunto a ti que me escuchas y me ves en esta tarde, mi querido amigo y mi hermana, ¿no estás escuchando este culto aquí en una isla pequeña perdida en el océano Atlántico por casualidad? Dios de una manera u otra, a través de un amigo, a través del padre o de la madre, o sabe Dios de quién, te ha guiado para que hoy en esta tarde, a esta hora, ahí en tu casa, estés escuchando la palabra de Dios. Y yo te digo que Cristo murió por ti. Yo te digo que Cristo murió en la cruz para pagar el precio de tus pecados. Y si estás buscando paz para tu hogar, si estás buscando libertad para tu alma, si estás buscando algo que llene y satisfaga tu corazón de por vida, ven a Jesús en esta tarde, porque Él te comprende, Él te ama, Él no te rechaza. Él te dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso en esta tarde aprovecha esta oportunidad. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Jesús estuvo 40 días con sus discípulos, apareciéndoseles, comunicándoles cosas del reino de Dios después de su resurrección. Muchos tuvieron la oportunidad de conocerle, muchos tuvieron la oportunidad de seguirle, pero fueron cobardes por el miedo al que dirán, tal vez por la presión social, por miedo a los judíos, por miedo a ser expulsado de la familia o de la sinagoga. Perdieron las oportunidades más grandes de su vida. Y permíteme decirte que hoy es tu oportunidad. No estás escuchando este mensaje de la resurrección, del triunfo, de la victoria de Cristo por casualidad, sino que hoy el Señor te llama. Hoy el Señor toca la puerta de tu corazón. Hoy el Señor quiere entrar a tu vida. Hoy el Señor quiere transformar tu vida y quiere que duermas en paz. Hoy puedes dormir en paz. Hoy el Señor puede sanar tu alma herida. Hoy el Señor puede cicatrizar todas las emociones y todos los malos recuerdos del pasado, porque en Cristo Jesús se puede experimentar gozo y hay libertad, y puede decir el débil, fuerte soy. Pero es una decisión personal, mi querido amigo. Es una decisión que nada ni nadie puede tomar por ti, solamente tú. Y quiero concluir diciéndote esto. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice la Biblia que se apareció a sus discípulos. Y 40 días más tarde fue alzado y llevado al cielo. Y allí está sentado ahora mismo a la diestra de Dios Padre. Pero volverá. No les quepa a ustedes la menor duda. Aunque lo dudes, aunque te burles, aunque lo cuestiones, Jesucristo, aquel que murió, aquel que resucitó al tercer día y ascendió y se sentó a la diestra de Dios Padre, algún día volverá otra vez a este mundo y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. ¿Por qué entonces no viene? Dicen algunos. Pero la respuesta es, no es que el Señor se haya olvidado de nosotros, ni muchísimo menos, sino que Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso con todos para que todos procedan al arrepentimiento. Si hoy no estuvieras en cuarentena, si hoy no estuvieras ahora en tu casa sin poder salir a la calle, sabe Dios dónde estarías, sabe Dios en este momento qué estarías haciendo, pero Dios te ha
parado los pies, Dios te ha frenado, Dios te tiene ahí sentado en el sillón de tu casa, ahí postrado en tu cama, ahí frente a la pantalla de la televisión o del ordenador, para hablarte directamente a tu corazón, porque hoy es tu oportunidad. Pedro tuvo la suya, Simón tuvo la suya, Tomás tuvo la suya, todas las personas en la época del Señor Jesucristo tuvieron sus oportunidades, pero hoy es tu oportunidad. Ven a Jesús en esta tarde, entrégale tu vida, ríndele tu corazón, pídele perdón por tus pecados para que puedas nacer de nuevo y experimentar el gozo de la salvación. Jesús vive, y si Él vive, nosotros también viviremos. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Él, queridos hermanos, venció al diablo, nosotros también le podemos vencer en su nombre, con su autoridad delegada en nuestros corazones. Si esto que he predicado es verdad, escúchenme bien, cristianos del mundo, escúchenme bien, hermanos de todas las naciones que me ven y me oyen en esta tarde. Si esto que yo he predicado, tú lo crees, hermano, si esto que yo he predicado sobre la muerte y resurrección de Cristo, si esto es verdad, no podemos permanecer más tiempo callados. Esto lo tiene que saber todo el mundo, porque ha sido el único líder, no quiero utilizar la palabra religiosa, pero para que me entiendan, que ha resucitado de la muerte. ¿Dónde está Mahoma? ¿Dónde está Buda? ¿Dónde están todos aquellos líderes religiosos, políticos y hombres famosos que han hecho lo que les ha dado la gana a lo largo de la historia? Todos murieron y todos fueron devorados por los gusanos y están todos bajo tierra. Pero la tumba de Cristo está vacía. Él estuvo en esa tumba, pero está vacía. Y por eso cuando vamos a Jerusalén, al Garden Tomb, allí en la ciudad de Jerusalén, vamos allí no a ver un cadáver, no vamos a llevarle flores ni piedras como los judíos llevan a sus muertos, sino que nosotros vamos a darle gloria y honra al Señor, porque Él está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que cerremos nuestros ojos en esta tarde. Y si hay alguien en casa, si hay alguien en este momento que ha escuchado esta palabra y le quieres pedir perdón a Dios por tus pecados, hazlo ahora. Olvídate de quién está detrás tuyo, delante. Olvídate, aíslate por un momento, no le rindas cuenta a nadie ahora. Céntrate y piensa solamente en Dios. Él te ha estado hablando, Él te ha estado cuidando desde el vientre de tu madre y ha permitido que llegaras hasta aquí hoy, hasta este momento raro y extraño de la humanidad en la que estamos ahora. Pero Él quería que tú hoy le entregaras tu vida. Así que si es así, pídele perdón a Dios con tus propias palabras. Dile: Señor, yo me arrepiento, yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido a lo largo de mi vida. Tal vez te han hecho daño, tal vez te han herido, tal vez te han humillado, pero ahora no es el momento de recordar eso. Ahora es el momento de decir: yo te quiero aceptar, yo te quiero recibir en mi corazón como mi Señor, como el Salvador de mi alma, de mi vida. Y quiero pedirte que me des fuerza, Señor, para seguirte y obedecerte todos los días de mi vida. Y por eso me rindo a ti en esta noche, o en este momento, donde quiera que te encuentres. Yo me rindo a ti. Creo que tu palabra es verdad. Creo que tu palabra profetizó tu muerte. Creo que tu palabra profetizó tu resurrección. Y creo que tu palabra profetiza también tu venida. Por eso yo a ti, Señor, te pido perdón por todas las veces que he dudado, por todas las veces, Señor, que he blasfemado, por todas las veces que he pecado contra el cielo, contra ti, contra tu palabra. Pero pido que la sangre preciosa de Jesucristo, tu Hijo amado, me limpie de toda maldad y de todo pecado. Y a partir de hoy quiero ser un hijo, una hija tuya, hasta que tú vengas a buscarme para llevarme contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo una Biblia en mi mano. Te recomiendo que la leas. Te recomiendo que empieces a navegar por las páginas de este libro vivo. Nunca te va a cansar el leerlo. Lo podrás leer por la mañana, por la tarde, por la noche. Lo podrás leer sentado, de pie o caminando. Nunca te va a cansar la palabra de tu Dios, de tu Señor, al que hoy le has pedido perdón, al que hoy ha entrado a tu corazón y al que le has pedido fuerzas para obedecerlo y seguirlo todos los días de tu vida. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Damos gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes. Y también estamos orando cada día para que el Señor extienda su mano sobre muchas personas que han sido afectadas por este virus.
Y oramos al Señor para que las naciones, los gobernantes de las naciones se humillen y reconozcan que necesitan ahora más que nunca volcarse y volver a Dios. Nosotros volveremos a retransmitir el siguiente culto, la siguiente reunión el día jueves por la tarde a las 7, hora de Canarias. Y el próximo domingo también a las 6:30 de la tarde, hora de aquí, volveremos a retransmitir estos cultos por nuestro canal de YouTube, el que ustedes están observando, viendo ahora mismo. Pero todas las mañanas, a las 9 en punto de la mañana, de lunes a viernes, estoy compartiendo un devocional, una pequeña meditación, una pequeña reflexión acerca de distintos temas bíblicos, para que podamos empezar el día con la bendición de Dios. Y luego todos los días también, de lunes a viernes, a las 6 en punto de la tarde, hora de aquí de las Islas Canarias, también tenemos un tiempo para estudiar la palabra, para responder a preguntas que ustedes nos llegan, independientemente de un tiempo que también tengo con los hermanos del Centro Vida Nueva, también todas las mañanas, por otro grupo que tenemos. Si tienen peticiones de oración, si tienen testimonios, hemos recibido testimonios en esta semana preciosos. Permítame que les cuente solamente uno. Un matrimonio de hermanos que viven en la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, me llamaron en estos días. Un matrimonio precioso. Dicen ellos, y simplemente repito sus palabras: Dios ha sanado nuestra alma. En este tiempo en el que no nos estábamos congregando, pero que la palabra de Dios ha llegado como un bálsamo a nuestras vidas, Dios ha sanado nuestras almas. Pero también cuentan que cuando oramos por los enfermos y por los necesitados, dolores tremendos que tenía esta hermana en su espalda, él en sus rodillas, desaparecieron para la gloria de Dios. Dios muchas veces nos sorprende con estos regalos y con estas dádivas que algunos pueden dudar, pero seguro que este matrimonio con el cual hablaban estos días no han dudado lo más mínimo, porque ellos han experimentado en su vida esta transformación de su ser interior y también de su cuerpo. Y ya son personas con una cierta edad. Que el Señor los bendiga. A todos los que nos escriben cada día, personas que nos han escrito desde la India, desde barcos en alta mar, camioneros en los Estados Unidos, gente que nos escribe desde Sydney, en Australia, personas que nos han escrito de África, como por ejemplo Guinea Ecuatorial y otras naciones. A todos ustedes que el Señor los bendiga. Sigan orando por nosotros. Creemos en la fidelidad y en el respaldo de Dios. Y a todos los que han sentido en su corazón apoyar este ministerio, que Dios los bendiga. Nuestra confianza y nuestra fe está puesta en el Señor, y Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y también las de todos y cada uno de sus hijos. No tengamos temor, no nos quejemos. No es tiempo para lloriquear, es tiempo para gozarnos en el Señor. Es un tiempo de renovación. Es un tiempo diferente, un tiempo distinto que estamos viviendo, pero que sin lugar a dudas es un tiempo muy especial que el Señor nos está permitiendo tener. Que Dios les bendiga grande y ricamente, mis queridos hermanos. Quiero terminar esta reunión cantando una alabanza, y le voy a pedir a mi hija que nuevamente, por favor, pase por aquí para que me ayude a cantar una alabanza alegre, una alabanza